Buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestra celebración eucarística. Bienvenidos a la celebración de la Pasión de nuestro Señor. Normalmente, cuando nos reunimos, la comunidad celebra la misa con su liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Sin embargo, hoy, siguiendo la tradición, la Iglesia no celebra la Eucaristía. La liturgia de hoy se divide en tres partes: liturgia de la palabra, veneración de la cruz y rito de comunión. Después de recibir la comunión, partimos en silencio para reflexionar sobre todo lo que el Señor ha hecho por nosotros al dar su vida para que podamos vivir. El clero entrará hoy en silencio. Cuando lleguen al frente del altar, se postrarán en el suelo. Este gesto modela lo que celebramos este día, un acto de entrega total. Repito, un acto de entrega total. Se le pide, por favor, que se arrodille en ese momento y se ofrezca, sometiéndose al plan de salvación de Dios en su vida. Para la veneración de la cruz, el celebrante elevará la cruz de cara a la congregación. La congregación presente puede venerar la cruz junto con una genuflexión mientras permanece en sus bancas. Por respeto a la liturgia y a quienes los rodean, por favor, háganme el favor de apagar sus teléfonos en este momento. Por favor, apaguen sus teléfonos en este momento. Se dispondrá de canastas de ofertorio en las salidas designadas para que coloquen sus aportes. La segunda colecta será para los santuarios de Tierra Santa. Le pedimos que preste mucha atención a las instrucciones de nuestros sugieres, ya que serán sus guías durante la misa, durante la comunión y al final de la misa. El flujo del tráfico en todas las misas ha sido revisado para mantener un distanciamiento social seguro. Recibirán la Sagrada Comunión solo en su mano. Se recomienda encarecidamente el uso de un desinfectante de manos personal por parte de los feligreses antes de recibir la Sagrada Eucaristía. A todos los que asisten hoy a misa, se les pide que se unan a la procesión de la comunión haciendo fila para recibir la Sagrada Eucaristía o una bendición. Le pedimos que solo se quite la máscara cuando esté listo para consumir la hostia y no antes mientras esté en la fila.
Después de la salida, todos partimos en silencio después de arrodillarse hacia la cruz. Gracias por su paciencia y su ayuda. En este momento pongámonos de pie para comenzar la celebración. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes se llenarán de asombro, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, tú eres mi Dios. En tu mano está mi hora. Líbrame de mis adversarios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu bondad.
sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha traspasado las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia necesaria y obtenerla en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar que era el Hijo, aprendió a obedecer con paciencia y, llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Los invito a que participen también en esta narración. Si tienen su misalet, en la parte donde marcada con la letra P de pueblo, que viene en negrita. Esa es la participación de la comunidad. Entonces los invito a que nos acompañen. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan?
Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, quieren que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y enseñando continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me ha oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Sí, he faltado al hablar, demuestra en que he enfadado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
habrían luchado para que no cabea yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: No eres hijo del César, porque todo el que... Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera. Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Viernes Santo trae esperanza a los fieles. Esperanza para todos los que se sienten rechazados, desheredados, abandonados, olvidados, odiados, solitarios, extraños, oprimidos, enfermos y todos los que sufren.
Nuestro Señor fue burlado, azotado, maltratado, atado, torturado, humillado, insultado y crucificado para que suframos salvos. Gritaron, Ecce homo, es decir, aquí hay un hombre vencido, humillado y rechazado, más allá de lo que se pueden decir. Lo decidieron. Ya no pertenecía, lo estaban expulsando de su realidad humana. En efecto, el pecado en el hombre fue rechazar a Jesús. Dios que salva, Dios con nosotros. Ya no era Dios con ellos. Le dieron muerte, una muerte que aceptó por amor a la humanidad. Aceptó el rechazo del pecado para ofrecer salvación a todos los que denuncian el pecado y buscan su misericordia. El rechazado Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios que salva. Ofrece esperanza para todos los que buscan la salvación, incluso hoy. Él nos está llamando a venir a Él con nuestras cargas. Él ha llevado nuestro sufrimiento, nuestros pecados, nuestro rechazo, humildad y miseria. Él comprende nuestros sufrimientos hoy. Llevadle vuestras cargas, sufrimientos y temores. Él nos ruega que no le rechacemos, sino que lo aceptemos y rechacemos el pecado. No permitamos que nuestro pecado lo rechace, sino que sea limpiado por su sangre en la cruz. Se nos invita a abrazar nuestra rendición, la cruz de salvación, el dolor del pecado, y recibe la misericordia amorosa de Dios. Redimido, salvo por el poder del amor de Cristo ofrecido en la cruz. Que nuestra salvación y rendición sean confirmadas en su resurrección. Nos ponemos de pie, por favor.
Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestros Dios y Señor, Él conceda la paz y la unidad, se dide, protegla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo llevarás de tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, que nuestro Dios y Señor, que lo eligió para la orden de los obispos, pueda mantenerlo a salvo e ileso para la Santa Iglesia del Señor, para gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna en el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor el Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el clero y los laicos de la Iglesia. Oremos también por nuestro arzobispo Gustavo, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo fiel. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia les sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se preparan para el bautismo, oremos por nuestros catecúmenos, que nuestro Dios y Señor pueda abrir de par en par los oídos de sus corazones más íntimos y abra las puertas de su misericordia, que habiendo recibido el perdón de todos sus pecados a través de las aguas del renacimiento, ellos también puedan ser uno con Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de rodillas.
Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentas entre tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos nuestros hermanos y hermanas que creen en Cristo, para que nuestro Dios y Señor se complazca mientras viven la verdad, para reunirlos y mantenerlos en su única iglesia. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benigamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo judío, oremos también por el pueblo judío, a quien el Señor nuestro Dios habló primero, para que les conceda avanzar en el amor de su nombre y en fidelidad a su pacto. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo a los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo de que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, que iluminados por el Espíritu Santo, ellos también puedan entrar en el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo
que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen en Dios, que siguiendo lo recto con sinceridad de corazón, puedan encontrar el camino hacia Dios mismo. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y, encontrándote, descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se agreguen al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que ejercen una oficina pública. Oremos también por los que ocupan cargos públicos, que nuestro Dios y Señor pueda dirigir sus mentes y corazones de acuerdo con su voluntad, por la verdadera paz y libertad de todos. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Por aquellos con necesidades especiales. Oremos, amados míos, a Dios Todopoderoso, para que limpie el mundo de todos los errores, desterrar la enfermedad, expulsar el hambre, destrabar cárceles, aflojar grilletes, otorgando seguridad a los viajeros, a los peregrinos que regresan, salud para los enfermos y salvación para los moribundos. Nos ponemos de rodillas.
De pie, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en tu liberación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los afectados en tiempos de pandemia. Oremos también por todos aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre dé salud a los enfermos, fortaleza para quienes los cuidan, consuelo para las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Nos ponemos de rodillas. De pie, por favor. Pueden sentarse. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. De rodillas, por favor.
Fieles a la recomendación del Salvador, a seguir su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos todas los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros a la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que han conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue Él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.